Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la primera edición del 2023 de la Hora SUNAS. Este es un espacio en donde brindamos información especializada de los servicios públicos, especialmente de los servicios de saneamiento. Hoy tenemos la participación de Dayan Sánchez y Roy Cóndor. Justamente ellos nos van a dar un resumen de toda la coyuntura social y económica relacionada a dichos servicios y posterior vamos a tener la participación del presidente ejecutivo, Mauro Gutiérrez, para dar los últimos comentarios. Bienvenida Dayan, bienvenido Roy. Por favor, ¿nos podrían explicar en qué consiste este reporte de coyuntura económico y social? Sí, claro. Este reporte, nace como una iniciativa del regulador, puesto que se vio conveniente no solo conocer la coyuntura a nivel nacional, sino también relacionarla al sector de saneamiento, que es de nuestro interés, ¿no? De interés de la entidad y además de interés de muchos peruanos que desean conocer cómo es que la economía a nivel nacional se relaciona con lo más mínimo, que es, por ejemplo, las tarifas en sus hogares. Bien, para iniciar ya con este reporte, podemos enfocar aquí la primera lámina. Por favor, lo siguiente. Vamos a conversar sobre el PBI. Bien, el último dato oficial que se tiene del BCR es el crecimiento del mes de noviembre, el crecimiento interanual de 1.7%. El 1% de aquí se tiene estimado por Scotiabank, por los estudios financieros de Scotiabank, que ha recogido un poco de la coyuntura social para indicar una desaceleración del PBI, ¿no? Hasta finales de año y probablemente hasta enero y febrero del presente año. Esto producto de una resistencia de los inversores a poner su dinero, ¿no? En el país debido a toda la desestabilización. Lo que vemos por aquí abajo es la proyección realizada por el BCRP. Ellos habían indicado que el año iba a terminar con 2.9%, a diferencia del 2.6% pronosticado por Scotiabank. No vemos ahí una tendencia a la baja debido a las protestas que se viven en el país. Por aquí podemos ver también qué ha sucedido por sectores, ¿no? Qué ha sucedido en la producción nacional. Vemos una fuerte caída en el sector de la pesca, ¿no? Vemos aquí una caída del 48.5%. Esto debido a que, a pesar de haber tenido una cuota autorizada más alta, iniciaron las extracciones en el mes de noviembre, a finales de noviembre, y no alcanzó el tiempo, además de que se presentó el fenómeno de la Niña, y no alcanzó, el tiempo para poder extraer la cantidad necesaria, ¿no? Para aumentar este porcentaje en comparación del año anterior. Asimismo, vemos un aumento en el sector de minería. Esto es importante, ya que todo el año casi del 2022 hemos visto un retroceso debido a las movilizaciones, a las constantes protestas sociales que han paralizado un poco la producción de muchos metales. Pues bien, a pesar de que, por ejemplo, el proyecto de Quellaveco se ha retomado, vemos también una paralización en las Bambas, por ejemplo, que no ha logrado que este aumento en la minería sea aún mayor, ¿no? Y por ello también recoge un poco este 1.7%, que es un poco más bajo de lo que se había pronosticado por los diferentes estudios económicos en el país. Ahora, nos vamos a centrar en lo que es la producción de electricidad, gas y agua, que es el sector que nos interesa. Vemos que en noviembre, que es el último dato, como mencionaba, oficial, el sector de electricidad, gas y agua ha tenido una variación positiva de 5.65% respecto al mismo mes del año anterior. Ello ha estado debido, a que lo que más ha empujado es el subsector de electricidad en 6.45%. Sin embargo, si vemos la siguiente diapositiva, vamos a entender por qué si aumenta el sector de electricidad, esto jala consigo el sector de agua. Y es que el suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado demanda la mayor cantidad en el sector, que significa alrededor de $6 millones al año.
Es decir, si aumenta el porcentaje de producción de electricidad, entonces jala consigo lo que es la producción de agua también. Bueno, y esto también, volvamos un poco a la diapositiva anterior, se ha debido a este aumento de 2.64%, se ha debido pues a la mayor producción de varias empresas grandes en el país, varios prestadores como lo son Sedapal, Sedapar y Sedalí. Bien, podemos pasar ahora a ver otro indicador muy importante en el país, que es la inflación. Podemos observar que ha ido un aumento significativo. Esto mencionábamos el año pasado en muchos reportes que fue debido a el aumento de precios de los insumos internacionales. Y bueno, ahora se ha mezclado, ¿no? Lo aunamos a las protestas y a los bloqueos de carreteras a nivel nacional. Vemos en el mes de enero esta gráfica que he elaborado del INEI, en donde se ve que las mayores inflaciones, inflación IPC, se ve en la parte sur del país, principalmente Puerto Maldonado, Puno y Moquegua. Y esto claramente está relacionado a que cuando se bloquean las carreteras, pues los productos perecibles no llegan a sus puntos de destino y entonces la oferta cae y los precios se elevan. Bien, en cuanto a las expectativas del BCR, podemos observar que la tasa de inflación esperada era de 4.1 a 4.5% en el año 2023 y se espera que recién en el 2024 esté reduciéndose esta tasa de inflación hasta más o menos el 3%, que es el rango meta. No recordemos que el rango meta es de 1 a 3%, sin embargo, se prevé que con mucha cautela, ¿no?, llegue a 3 o 4% el nivel de inflación. Bien, podemos saber aquí la variación de índices de precios del por mayor. Esto es muy importante en nuestro sector, puesto que cada acumulación del 3% del IPM, las tarifas en nuestro sector, en el de agua aumentan, ¿no? Y esto no es por, muchas veces tal vez se ve en los medios que SUNAS lo imponga. No es así. SUNAS realiza una evaluación de cuánto estaría costando la producción del agua potable. Y si es que los precios al por mayor aumentan, entonces la producción de agua potable va a costar más. Esto hace que nosotros debamos dar una primera alerta a las empresas prestadoras de que ajusten sus propias tarifas para poder costear el servicio de agua potable. Vemos que en el año 2022 se ha acumulado de febrero a enero de este año una tasa de 7.72%. Sin embargo, vemos que era mucho mayor el aumento en los primeros meses y se ha ido ajustando, ¿no?, a la baja. Bien, acá tenemos un gráfico muy interesante, es las proporciones que tiene cada insumo en el nivel de exportaciones del Perú. Los que predominan son el cobre, que tiene una participación del 27.59%, y seguido por el oro, que tiene una participación de 12.91% en las exportaciones del Perú. Esto es lo que vamos a observar en la siguiente diapositiva. Aquí, ¿no?, podemos observar los valores de exportados de oro. Vamos a ver que desde el mes de enero del 2022 esto ha fluctuado hacia la baja, luego de manera creciente, a la baja y creciente. Bueno, esto ha acumulado de enero a noviembre una caída del 6%, y esto se debe también a las movilizaciones y a las protestas sociales que se dieron en las zonas donde se ubican las mineras, ¿no? No solo en el oro, lo mismo ocurre en el cobre. De enero a noviembre ha caído en las exportaciones en 6%. En cuanto al precio del oro, vemos por aquí que de enero a noviembre ha caído en un 5%, lo que no nos es favorable en términos macroeconómicos, ya que al vender nuestros productos al extranjero, pues lo estamos vendiendo a un precio mucho menor de lo que teníamos antes. Y más aún en el precio del cobre, el cual ha bajado de enero a noviembre en un 17%.
vemos que lo que más resalta aquí es la desaceleración en el valor exportado de los productos mineros que son como las estrellas de nuestro país, ¿no? El siguiente, por favor. Ahora podemos ver, omitan esto, es un error, importaciones en realidad de lo que son los insumos que se ven en la producción de agua potable. Predominan aquí lo que es el cloro líquido y el hipoclorito de calcio. Los dos suman un poco más del 50% de los insumos que necesitan las empresas prestadoras para producir. Y bueno, seguido por el sulfato de aluminio, que se ubica en un 14.5% de participación. Bien, el siguiente, esto lo vamos a ver, bueno, solo vamos a ver lo que es el hipoclorito de calcio. Vemos aquí que la importación de estos es muy variable, pero el precio sí está manteniendo una tendencia bastante clara, ¿no? En el mes de enero del 2022 vimos un aumento mensual de 64.3% y se mantuvo durante el año hasta esta crecida bastante grande de 107.6% mensual en el mes de noviembre, lo que ha hecho que se acumule de diciembre del 2021 a diciembre del 2022 un aumento de 208% en el precio del cloro líquido, lo que hace, bueno, ¿no?, que se encarezca el proceso de producción de agua potable. Bien. Vamos a finalizar aquí con la lámina del riesgo país. Vemos que en el lado izquierdo, Perú ocupa el tercer lugar en las categorías de países más riesgosos, o bueno, sería sí, más riesgosos, ¿no?, a nivel latinoamericano. Sin embargo, hemos podido observar en los últimos días noticias como la del último miércoles, en la que la calificadora de crediticia Moody's ha calificado la percepción que tiene sobre el Perú ha disminuido. Sin embargo, no ha atacado el rating que tiene nuestro país. Esto es importante saberlo, ¿no? No porque lo veamos que la percepción va a la baja, ya podemos decir que se ha encarecido lo que son los créditos y, bueno, actuar de sobremanera. Lo que es en realidad lo que significa en realidad esta noticia es que hay una primera alerta sobre el país, sobre, ¿cómo decirlo?, si continúan las movilizaciones, entonces pueda que realmente el valor crediticio del país disminuya, ¿no? Y bien, esto es solo una alerta al país y vemos en cada una de las variables importantes que estamos siendo afectados, ¿no?, por las movilizaciones, por las protestas, por, bueno, en sí todo el tema coyuntural y político. Sinceramente, desde SUNAS lo que más deseamos es tranquilidad y mejorar estos indicadores. Bien, doy pase a Roy, por favor, para que continúe con la exposición. Gracias Dayan. Buenos días con todos. A continuación vamos a ver un poco de coyuntura, pero más de coyuntura, la situación estructural de nuestro sector, ¿no?, del sector saneamiento. Y para empezar a hablar de la situación estructural del sector saneamiento, quiero comentarles algo, ¿no? Todo lo que hemos visto anteriormente es la situación económica, política que estamos mapeando mensualmente en nuestros reportes, que al fin y al cabo van a repercutir en el proyecto de ley del presupuesto del sector público, ¿no es cierto? Donde el ministerio toma en cuenta cada una de las variables que Dayan mencionó hace un momento y proyecta cuáles serían los ingresos y gastos del sector, y con esa proyección proponen el presupuesto para el siguiente año. Entonces, lo que quiero que vean aquí es cuál es el presupuesto que se asignó este año para el Perú, ¿no?, para el sector público. Entonces, para el 2023 se tienen asignados 214.000 millones de soles. Si lo comparamos con el presupuesto que se asignó en el año 2010, estamos hablando de un crecimiento del 37%. Hemos pasado de 81.000 millones de soles a 214.000 millones de soles. Esto estoy hablando del presupuesto inicial de apertura de cada año. Cosas importantes a notar.
el presupuesto público se divide por funciones, pero nosotros le vamos a llamar sectores. Entonces, esta barrita de color azul oscuro representa a la función de educación, ¿no? O sector educación. Esta barrita, como ustedes pueden ver, se ha incrementado desde 11.000 millones de soles en el 2010 a 42.000 millones de soles en el 2023. O sea, un incremento de 30.000 millones, casi 3.6 veces en la asignación, el presupuesto. De otro lado también vemos el sector salud, que es esta barrita de aquí, que se habría incrementado en 21.000 millones de soles en este periodo. Y también vemos esta otra barrita de aquí, que es el sector transporte, que se habría incrementado en 13.000 millones de soles. Y nuestro sector, bueno, nuestro sector saneamiento está en esta barrita azul, azul clarita, ¿no? Que ha pasado de 2.000 millones de soles a 5.900 millones de soles. Y se ha incrementado prácticamente en 3.000 millones de soles. Entonces, en términos absolutos, vemos que sectores importantes, ¿no? Han tenido incrementos considerables en términos de magnitud, pero nuestro sector ha tenido un incremento solo de 3.000 millones de soles. Entonces, lo que queremos decir aquí es que nosotros debemos tener en cuenta que el saneamiento es la base de la pirámide de las necesidades básicas del sector del ser humano, ¿no? Entonces, como es la base de las necesidades básicas, es fundamental y es importante para nuestro desarrollo, pero no está recibiendo la misma importancia que otros sectores como salud. Y si nos preguntamos cómo se reparte este presupuesto en una torta, ¿no? En proporciones, veamos lo siguiente. Continuando con la misma estructura, comparando el año 2010 con el año 2023, vemos, por ejemplo, que el sector educación pasó del año 2010 de ser el 14% del presupuesto total al 20% del presupuesto total. Casi un incremento de 6 puntos porcentuales. Si vemos el sector salud pasó de 8% a 13%. Si vemos transportes, pasó de 9% a 10%. Entonces, estos sectores que son transversales, importantes para el país, han tenido incrementos considerables. Y la pregunta es, ¿y nuestro sector saneamiento qué ha pasado? Bueno, en el año 2010, la participación del sector era de 2.7%. Y en el año 2023, 13 años después, tenemos una participación de la torta del 2.8%. O sea, estamos recibiendo la misma tajadita casi en promedio todos los años. Entonces, en más de 10 años, la importancia relativa del sector no se está evidenciando. Veamos un gráfico más respecto al presupuesto. En esta lámina, lo que vamos a observar es el presupuesto inicial de apertura del año 2022, el presupuesto inicial modificado, cómo hemos acabado el año 2022, y el presupuesto inicial de apertura del año 2023, ¿no? Y de esta lámina lo que quisiéramos que observen es principalmente esta barra en verde oscuro que se está observando, ¿no? Que es la adquisición de activos no financieros, que le vamos a llamar proyectos de inversión pública en el sector saneamiento. Entonces, si nosotros vemos el presupuesto que teníamos en el año 2022, este empezó con un monto de 2.700 millones. Y terminó el año con un monto de 6.400 millones. Básicamente se incrementó en alrededor de 40.000 millones de soles, ¿no? Esto en términos porcentuales es pasar de 63% a un 87%. ¿Qué cosa? La adquisición de activos no financieros, de capital, de inversión. ¿Esto qué nos está evidenciando? Nos está evidenciando algo muy interesante, y es que no se está planificando la inversión en el sector, ¿no? Porque al inicio de cada año, todos los sectores inician con los recursos, tanto de gestión como los recursos para realizar actividades, y tienen un plan de actividades. Entonces, uno ya tiene un plan de actividades determinado para el año 2000, para un año determinado, y luego recibe transferencias, que no está mal, pero está evidenciando una cosa importante, ¿no? Que la necesidad del sector, en términos de brechas, es tan grande que el PIA no está reflejando la realidad tal cual, ¿no? Entonces, esto genera una afectación en la planificación de los proyectos de inversión.
Y bien, hemos hablado en términos de presupuesto, ¿no es cierto? Y eso, ¿cómo se relaciona con la situación del sector? Bueno, el presupuesto generalmente es destinado para proyectos de cierres de brecha, y estos tienen efectos sobre la cobertura, sobre la calidad. Entonces, en esta lámina lo que estamos viendo, por ejemplo, es la evolución del acceso en la red pública de agua potable. Y lo que nosotros estamos viendo en este gráfico es lo siguiente, que a nivel nacional, el acceso desde el 2012 al 2021 se ha incrementado en aproximadamente 7 puntos porcentuales. O sea, ha pasado de 82% de acceso a nivel nacional a 89%, 90%. Ahora, si nosotros desagregamos eso a nivel de urbano y rural, nos damos cuenta de dos cosas. La primera, que es evidente, ¿no? Que el cierre de brechas se ha dado principalmente en el sector rural. Hemos pasado de un 50% de la población rural que no tenía acceso a la red a un 75%. O sea, nos falta un cuarto para cerrar el cierre de brechas en el ámbito rural. Sin embargo, y es algo que a veces pasa desapercibido, en el ámbito urbano solo hemos pasado de un 91%, casi 92%, a un 93%. O sea, 2 puntos porcentuales. ¿En cuántos años? En 9 años más o menos, ¿no? 9, 10 años. Entonces, si vemos todo lo que hemos invertido en términos de presupuesto en el sector urbano y vemos el cierre que hemos tenido, uno podría decir, no, o sea, preguntarse qué está pasando, ¿no? Esa pregunta la vamos a dejar para después, pero lo que queremos recalcar aquí es que la brecha en el ámbito rural es más de 1.5 millones y la brecha en el ámbito urbano también es más de 1.5 millones, ¿no? Entonces, por más que aquí parezca que tenemos un mayor nivel de cobertura, en términos de cantidad de gente que necesita acceso a la red, es menor. Perdón, es igual que en el ámbito rural. Y preguntémonos, ¿no? ¿Cómo ha sucedido, cómo ha evolucionado el cierre de brechas a nivel regional? Y en este gráfico vamos a ver cosas interesantísimas. La primera, que en Lima aún se ha reducido en términos agregados la brecha en alrededor de 7.000 millones de personas, ¿no? Eso quiere decir, perdón, tengo que recapitular. La brecha actual en Lima es de más de 790.000 millones de personas. Perdón, 790.000 personas. Esto equivale a un 7%. Ok. Esta barrita de aquí, de más de 400.000, es la brecha de la región Loreto. Esta es la brecha para la región Puno. Entonces, digamos, en términos de ranking, las regiones con mayores brechas son Lima, Loreto y Puno. Aquí debe estar Loreto, ¿no? Y si nos preguntamos desde el año 2012 al 2021 cómo ha cambiado la brecha, vemos que regiones como Huancavelica han logrado reducir la brecha en 36%, Ucayali en 25%. Sin embargo, hay regiones como por ejemplo Piura, que solo en estos 9 años, casi 10 años, solo ha reducido la brecha en 8%. Y si nos preguntamos, ¿no? ¿En qué han reducido principalmente? Y claramente podemos ver que la brecha nuevamente se ha reducido en el ámbito rural. Sin embargo, si volvemos a ver Piura, ¿dónde estás? Este habría reducido en 17%, pero en el ámbito urbano solamente en 4%. Entonces, a nivel rural, claramente la reducción de brechas es casi homogénea, pero a nivel urbano, nuevamente, es heterogéneo, ¿no? El recurso se está disparando para todos lados y no hay claramente una reducción homogénea a nivel regional. Bien, entonces, hemos hablado del presupuesto, hemos hablado de cobertura, cierre de brechas, ¿y eso qué impacto tiene en la sociedad? Bueno, esto tiene un impacto bastante en el tema de cerrar tiene impacto en la inclusión social, ¿no? Tiene impacto en la sociedad. ¿Por qué? Por ejemplo, si hablamos de brechas, existen actualmente más de 900.000 niños que viven en una vivienda que no tiene acceso a la red pública de agua, ¿no? El 60% de estos están en regiones como Puno, Lima, Loreto, La Libertad, Piura y Huánuco, ¿no? En Lima están alrededor de 200.000 niños. Y si lo vemos en el ámbito rural, de esos 900.000,
400.016 están en el ámbito rural, ¿no? Es donde tenemos, y estos se encuentran en Loreto, Piura, en Cajamarca, Puno nuevamente, Huánuco y en Junín. Entonces, como impactos, o sea, nuestro esfuerzo, el presupuesto, el cierre de brechas va a tener un impacto sobre estos niños, ¿no? ¿Y sobre qué más puede tener impacto? Y algo que muchas veces también pasa desapercibido es las personas que tienen discapacidad, ¿no? Hablamos de niños, hablamos de mujeres, trabajadoras, todos, pero también hay un grupo de población que es vulnerable y que necesita acceso al agua potable, al agua segura, mejor dicho, ¿no? Entonces, si nos preguntamos a nivel nacional cuántas personas con discapacidad no tienen acceso a la red, estamos hablando de 160.000 personas, ¿no? Individuos peruanos como nosotros que tienen una afectación, una discapacidad motora, visual, psicológica, que no tienen acceso al agua segura, es lo que incrementa el riesgo para que tengan enfermedades de salud. El 60% están en regiones como Lima, Puno, Huánuco, Loreto, nuevamente Piura y Junín. Y así como hemos visto en el ámbito rural para el tema de los niños, en el ámbito rural también podemos ver cuánta gente hay con alguna discapacidad en el ámbito urbano, ¿no? Estamos hablando de 50.000 personas que viven en las urbes, en las principales ciudades, pero no tienen acceso a la red, ¿no? Entonces, con esto, lo que queremos evidenciar son tres cosas. La primera es la siguiente, ¿no? Que el sector saneamiento no ha recibido la importancia durante este tiempo que amerita, siendo una necesidad básica. Lo segundo es que tampoco ha recibido la importancia relativa. Siempre hemos recibido la misma participación en términos de presupuesto, ¿no? Siendo tan o igual importante que el sector salud. La tercera es que se ha evidenciado que hay un reto importante en el cierre de brechas tanto en el nivel rural como en el nivel urbano. Y podríamos decir que tienen hasta el mismo peso. Y la tercera es que el cierre de brechas es una política de inclusión social para niños y personas con alguna discapacidad. Muchas gracias, Roy. Muchas gracias, Dayan. Han mencionado muchos puntos importantes, ¿no? Dayan nos mencionó el incremento de precio de los insumos, ¿no? Para la cloración. En varias ciudades tenemos problemas, ¿no? Debido a la coyuntura, ¿no? El acceso a estos insumos. Roy nos ha hablado de la importancia del presupuesto asignado al sector saneamiento también, algo muy importante que discutir. La planificación de los proyectos de inversión en el sector, los avances del cierre de brecha, ¿no? Sobre todo nacional, rural, y el impacto de la falta de acceso al agua potable. Mauro, ¿qué comentarios, ¿no? relevantes tienes sobre la exposición que acaban de realizar? Bueno, Jimena, gracias Roy, gracias a ella por la exposición. Se han tratado varios elementos que son centrales, ¿no? Quizás hasta la primera pregunta que puede surgir es por qué vemos lo macroeconómico en esta discusión del tema de saneamiento. Y en primer lugar es que tenemos que darnos cuenta, como ya ha mostrado Roy en la presentación, mucho de la inversión en el Perú en el sector saneamiento depende del gasto público. Y el gasto público está íntimamente vinculado a cómo están las exportaciones, por ejemplo. Y en nuestro caso, el Perú, es un país exportador de minerales y parte importante de sus ingresos proviene de estos, del cobre y del oro. Y estamos observando que, como se muestra en las tendencias, ¿no? El precio del oro y del cobre no han tenido sus mejores momentos, por lo menos en los últimos meses. Esto ha significado que, si bien es cierto, el presupuesto ha incrementado en el año 2023, la importancia relativa del sector saneamiento en los últimos años prácticamente se ha mantenido, y en cantidades y en recursos ha disminuido si es que lo comparamos con otros sectores. Y es importante que identifiquemos la multidimensionalidad del agua, ¿no? Que esto es un aspecto que a veces perdemos de vista. Y curiosamente, hasta en el presupuesto, cuando vemos, dice sector saneamiento, ¿no? Pero el sector saneamiento, como vemos, tiene impactos en la educación, tiene impactos en la salud, ¿no? Tiene impactos en otros sectores, pero como se pone de alguna manera en términos presupuestales como cajita, pareciera que es un tema solo vinculado a infraestructura, pero no analizamos la importancia de los efectos, las externalidades positivas que esto trae. Entonces, eso es un elemento central y creo que es relevante para evidenciar que el sector saneamiento, teniendo externalidades tan importantes en términos de la cantidad de recursos que se asigna, estos prácticamente no han cambiado. Estamos hablando de alrededor de 5.000 millones casi como una constante en los últimos años. Cuando a la brecha, y eso también es un tema de discusión que es importante ponernos de acuerdo, pero que casi todos estamos de acuerdo que es más de 90.000 millones de soles para poder hacer ese cierre. Si hablamos de 90.000 y se avanza
a 5.000 millones por año, ¿cuántos años nos vamos a demorar para hacer ese cierre? ¿18 años? ¿20 años? Y la brecha sigue creciendo. Entonces, es un tema importante de visibilizar, ¿no? Lo importante también y es a señalar, ¿no? Que el futuro no va a venir fácil, ¿no? Y esto también a la luz de que todos los sectores necesitan recursos, ¿no? Estamos saliendo de una epidemia, el sector salud con justa razón señala que necesita más recursos y se evidencia en el presupuesto esta asignación adicional. Pero a veces cuando desconectamos el tema de saneamiento de sus efectos adicionales sobre otros sectores, queda aparentemente disminuido. Y esto es relevante a tomar en cuenta de que tiene unos efectos multiplicadores en otros sectores. Pero lo que viene hacia futuro, y ese es un tema también, y Dayan lo mencionó, el agua potable es consecuencia de un proceso de transformación y, como hemos visto, requiere insumos. Insumos, la mayoría y casi todos de los que se necesitan para el proceso de potabilización son insumos importados, ¿no? Insumos importados. Como observamos, un componente importante de la potabilización nos mostraba que en el último tiempo, en el último año, ha crecido en más de 200%. No es una noticia menor. Entonces, también, junto con ese insumo, más otros insumos, y como se ha mencionado, el tema del IPM, ¿no? El índice de precios al por mayor, en el año 2022, en el año 2021, han tenido crecimientos significativos, ¿no? Incluso mayores al IPC. El IPC lo asociamos, índice de precio al consumidor, lo asociamos con la inflación, que todos los meses nos enteramos y como hemos visto, en la actualidad estamos por encima del rango base, ¿no? El rango meta está entre 1 y 3%. Tanto el 22 como el 21 hemos estado por encima de este valor y este año también se espera estar por encima. El IPM ha tenido una sobrereacción a eso, porque los insumos también han estado vinculados, lamentablemente hemos estado pues con la guerra en el entorno internacional que también ha afectado el precio del petróleo, ha afectado un conjunto de insumos y eso gatilla una elevación de los costos. Y eso, como bien se ha señalado en la legislación peruana, incrementos del 3% del IPM tienen efectos en las tarifas, ¿no? En las tarifas de agua, ¿no? Pero otro tema que creo no se ha mencionado en su defecto también es señalar. A veces, el otro día en una discusión teníamos el tema de qué tan importante era el agua. Todo el mundo hablaba que es tan importante, pero alguien preguntó, ¿y cuánto pesa en el PBI? Y alguien dijo, pesa muy poquito, ¿no? Pesa muy poquito. Y es verdad. Si lo miramos, está dentro del sector agua, energía, combustible, gas, ¿no? Y es un componente muy pequeño dentro de la totalidad del PBI. Pero la pregunta es, ¿qué sucede si es que deja de abastecerse agua? ¿Solo va a impactar el PBI en ese porcentaje? ¿O va a tener impactos en otros sectores? Muchas veces no nos damos cuenta de esa importancia, de la inversión que se requiere para tener sistemas que no sean vulnerables. Porque cuando se deja de brindar el servicio, cuando se encarecen los costos y puede tener vulnerabilidad a su producción, vamos a tener efectos en otros sectores. Creo que es importante que sigamos discutiendo sobre este tema. Muy importante lo que mencionas, Mauro. Pasamos a algunas preguntas que nos han llegado. Roy, creo que ya el presidente mencionó algunos comentarios sobre lo del presupuesto nacional, pero ¿me podrías decir por qué es importante preocuparnos en el sector saneamiento al momento de discutir este tema del presupuesto? Claro, claro. Es importante recordar, y como se evidenció en la presentación, el sector saneamiento, el agua, no es parte de las necesidades humanas. Entonces, es importante que se visibilice, ¿no? Esa necesidad básica y que tiene efectos en otros sectores y que tiene un impacto tanto en el crecimiento como un impacto social que tiene que ser discutido y evidenciado. Dayan, en conclusión, ¿podrías decirnos por qué la coyuntura social afecta tanto a los servicios de saneamiento, sobre todo ahora, ¿no? Que andamos en una crisis política tan fuerte? Correcto. Bueno, hay dos vías bastante claras. Una es el IPM. Bueno, la acumulación de esto hace que las tarifas aumenten y también lo que vimos como riesgo país, que hace que las tasas hacia el extranjero, bueno, sean mayores. Crecen las tasas del nivel de país. Y bueno, esto genera un aumento en las tasas, pero de los estudios tarifarios, ¿no? Esta es la ruta que sigue esta variable. Como mencionaban, ¿no? Lo importante aquí en el país es llegar al diálogo,
crear puentes para formar acuerdos. Esas son las vías correctas para desacelerar toda esta coyuntura que sigue pues creciendo, ¿no? Correcto. Una última pregunta, Roy. Claro, sí. ¿Por qué las transferencias hacia el sector saneamiento durante el año afectan tanto el planeamiento? Tomemos en consideración lo siguiente, ¿no? Cuando las instituciones públicas empiezan el año a finales de cada periodo y al inicio de cada periodo, discuten y planifican con los recursos que tienen y los proyectos que tienen, ¿no? Los proyectos priorizados, ¿no? ¿Cuál va a ser su accionar en el siguiente periodo? Entonces, si durante el desarrollo de la ejecución surgen necesidades, que obviamente el sector tiene una brecha enorme y surgen, tú tienes como planificador que destinar o redestinar, ¿no? Tus recursos, tanto la gestión como el capital, para atender esas necesidades. Entonces vas a tener un incremento inesperado de necesidades con los mismos recursos. Eso definitivamente no es algo planificado, ¿no? No es algo priorizado y puede tener efectos en el resultado y en la calidad de los proyectos que se puedan tener al final. Por eso tiene un efecto en la planificación. Interesante. Creo que hemos obtenido información clara, información sencilla para toda la gente que nos está viendo y pueda entender la problemática, ¿no? La coyuntura social, ¿no? Y económica que se está dando. Y bueno, solamente queda agradecerte, Roy, agradecerte, Dayan, a usted, señor presidente, por los comentarios brindados y esperamos podernos encontrar en una próxima edición de La Hora SUNAS la próxima semana. Gracias. Gracias.